Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es martes 17 de septiembre de 2024 y este es el primer reporte de esta semana. El New York Times nos saca una foto horrible y nosotros, delfino.cr. Trouble in Paradise. Tremenda polémica despertó el artículo del New York Times de este domingo, apenitas para agriarnos la celebración de la independencia. No es para menos, a nadie en Costa Rica le va a resultar agradable ver el titular How a Tourist Paradise Became a Drug Trafficking Magnet en el periódico de más peso del mundo. A ver, arranquemos con el resumen de lo que denuncia el reportaje. En dos platos, la pieza explica cómo Costa Rica, tradicionalmente vista desde afuera como un destino turístico idílico y seguro, se ha ido convirtiendo en un imán para el narcotráfico, especialmente para los carteles que buscan nuevas rutas para ganarle la vuelta a las autoridades. El artículo aborda cómo el crimen organizado ha ido infiltrándose en los parques nacionales y en las áreas protegidas a fin de almacenar y transportar la droga. Visto que no tenemos suficientes guardaparques para proteger la naturaleza, sobra decir que mucho menos los tenemos para combatir el narcotráfico. Digo, que tampoco es como que les toque o que tengan la preparación para hacerlo, pero está claro que hay muy poquitos ojos sobre ese 25% de territorio protegido que tiene Costa Rica. Apenas 300 guardas forestales son responsables de patrullar 1,2 millones de hectáreas de bosque protegido. La pieza del Times también da cuenta del aumento de la violencia relacionada al narcotráfico y por supuesto ilustra con el dato del aumento de un 53% registrado en homicidios entre 2020 y 2023. Comparte además algunos recuerdos de ingrata memoria, casos de violencia extrema, para explicar cómo esta ola ha sacudido al país. Además, el reportaje alude a la creciente amenaza de fentanilo, informa de un primer laboratorio desmantelado el año pasado y apunta a que los traficantes podrían estar contemplando que Costa Rica no solo sea sitio de distribución, también de consumo. Evidentemente, ese escenario hay que evitarlo a toda costa, pues ya sabemos lo que implicaría. Tristes ejemplos en Estados Unidos sobran. El Times también señala que Limón se ha convertido en epicentro de la violencia y el tráfico de drogas y que encima ya enfrenta una crisis de consumo, particularmente de crack. Por supuesto, el periódico subraya que el país no dispone de suficientes recursos para hacerle frente a este enorme desafío de seguridad y salud pública. En términos generales, la mayoría de la información revelada no es precisamente novedosa a lo interno del país, pero fue puesta en un escaparate internacional de mucho peso en pleno 15 de septiembre. Así que en Costa Rica las aguas inevitablemente se agitaron. Pasó entonces lo que suele pasar cuando nos mueven la mesa. Cada quien leyó lo que le convenía leer. Ese absurdo resorte es, por supuesto, contraproducente y conduce siempre al mismo camino: más polarización. Nos ponen un tétrico espejo de frente que debería llevarnos a pensar en términos de soluciones, y lo primero que se nos ocurre es entrar en una repartición de culpas porque seguimos movilizándonos a partir de botines políticos y revanchas añejas, como si Costa Rica pudiera darse ese lujo en este momento. Vimos entonces todo tipo de malabarismos interpretativos. Un medio trató de darle un improbable twist positivo al artículo y terminó borrando la nota. Otro procuró endosarle el muerto a la actual administración, como si el propio Times no dejara claro que es un problema con orígenes que trascienden al gobierno de Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. Una tras otra se fueron acumulando lecturas que parecían resumirse en «soy pro Chávez» y «soy anti Chávez», porque a veces la materia gris no nos da para ir tantito más allá de eso. Ay, Costa Rica, ¿no te ayudas? Especial congoja me dio leer a ciertas gentes intentando colocar una teoría de conspiración en torno a David Bolaños, periodista de Doble Check, porque aparece como colaborador en los créditos del artículo del New York Times. Primero, Bolaños colabora con el Times hace siglos. Segundo, la nota no la firma él, la firma María Abi Habib, finalista del Pulitzer, 2 veces ganadora del George Polk, ex corresponsal del Wall Street Journal en el Medio Oriente que cubrió Al Qaeda y el Estado Islámico. En fin, una todoterreno del periodismo sobrada en experiencia y cargada de prestigio que claramente se le ha metido a broncas todavía más espesas que esta. Tercero, todo lo que dice el artículo, aunque nos duela, es cierto y está más que verificado.
No es como que el Times sostiene su reputación a punta de batazos. Cuarto, el artículo no es un hit piece contra Chávez ni mucho menos. Es un retrato de nuestra realidad actual, producto de infinitas circunstancias y condiciones que en buena medida le anteceden, amén de que las acciones de su gobierno claramente no hayan dado los resultados deseados para revertir la tendencia. Puede que no nos haya gustado lo que leímos, pero A, es cierto, y B, nada ganamos con pretender lo contrario. Como yo soy un eterno optimista, más bien pienso que de pronto ayude a visibilizar más la problemática a fin de que recibamos ayuda internacional, porque es claro que la situación nos ha superado. No vayamos muy lejos. Hace menos de un mes, CR Hoy titulaba: Vigilancia Aérea tiene una sola aeronave para combatir el narco desde el aire. Digo, en esas condiciones está difícil que podamos hacerle frente a todo lo expuesto por el New York Times. Abordando el mismo tema, La Nación explicaba: de las 9 aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea, solo una avioneta ha estado funcional en los últimos 2 meses, lo que ha dificultado la capacidad de la institución para combatir el narcotráfico. De nuevo, así, imposible. En fin, el escenario es serio y poco tiene que ver con pleitos ideológicos y teorías de conspiración de TikTok. El propio ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, retrató la problemática en declaraciones que dio para el artículo del Times. Lo que estamos presenciando no lo habíamos visto nunca. Es la mexicanización de la violencia para provocar terror y pánico. Contra eso, acalorados pleitos ideológicos en redes sociales poco efecto tendrán. Por el contrario, corresponde a las autoridades ponerse a la altura de las circunstancias, olvidarse de sus banderitas partidarias que tampoco le importan al común denominador de los costarricenses y alcanzar acuerdos y consensos serios con políticas de Estado claras y enfoques integrales de corto, mediano y largo plazo, más allá de los usuales chapoteos populistas que poco mojan a la delincuencia organizada. La congoja es que propios y extraños ya están pensando en las siguientes elecciones como si el país pudiera esperar a mayo del 2026 para empezar a buscar soluciones, cuando la situación evidentemente no aguanta más y solo va a empeorar si no se toman acciones inmediatas. Educación, inversión social, programas de prevención y más recursos para seguridad no pueden seguir siendo un tema secundario con tal de que la relación deuda-PIB baje del famoso 60% que flexibiliza la regla fiscal para el gobierno. Y si no actuamos ya, puede que para entonces sea demasiado tarde. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión Legislativa rechaza proyecto para regular tarifas de universidades privadas. La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa rechazó este lunes el proyecto de ley del Frente Amplio que proponía regular las tarifas de las universidades privadas. La iniciativa buscaba que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESUP, no solo aprobara tarifas, sino que también supervisara y regulara los costos adicionales, como derechos de graduación y prácticas profesionales, y estableciera un porcentaje obligatorio de becas para estudiantes de bajos recursos. Por otro lado, el plenario aprobó en primer debate un proyecto de ley para declarar la celebración de las fiestas de la Virgen del Mar como Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Acusan a hombre sospechoso de intento de asesinato contra Trump en Florida. Empezamos en Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump fue víctima de otro intento de asesinato, esta vez mientras estaba golfeando en Florida. El sospechoso fue detenido minutos después de que agentes del servicio secreto le dispararan al detectar un cañón de una AK-47 sobresaliendo de un arbusto en el que se había escondido durante 12 horas. Pasamos a México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya firmó la reforma constitucional que hará que ese país sea el único del mundo donde los jueces deban postularse a elección popular, una medida controversial que pone en entredicho la independencia judicial. Finalizamos en Rusia porque Vladimir Putin emitió un decreto este lunes para incrementar el número de tropas rusas en 180,000, elevando el total a 1,5 millones. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr